¿Qué tal, amigos y amigas conscientes? El día de hoy les traigo un episodio muy pero muy interesante con respecto a los alacranes. Esto es Frank Zulus Meditations número 3, México, la Casa del Alacrán, con el doctor Eduardo Hernández. Gente, doctor Eduardo Hernández. Para quien no lo conozca, hoy vamos a hablar de alacranes y todo lo que conlleva pues ese rollo, ¿no? Que es todo un tema súper interesante. Muchas gracias, Frank, por invitarme. A huevo, ya sabes. Bueno, para quien no sepa tampoco, pues Eddie y yo somos amigos desde la adolescencia, porque entrenamos artes marciales juntos desde, Sí, ¿qué? Como 15 años, 16 años, una cosa así. Y ya, pues aquí nos trajo el destino el día de hoy. muy bien. Pues tú dime, tú traes todo un tema Pues súper interesante. básicamente lo más importante es conocer, ¿no? Qué son los alacranes, si se les llama escorpiones, alacranes, si todos son venenosos, cuál es la influencia cultural que han tenido a lo largo de la historia, por ejemplo, en México, en las diferentes culturas, la cultura azteca, la cultura náhuatl, por ejemplo, los huicholes, si hay alguna relación con el color, el tipo de veneno, qué hacer en caso de una picadura, cómo se puede prevenir una picadura, por ejemplo, cuántas picaduras hay a nivel mundial, cuántas hay en México, qué número de especies de alacranes existen en el mundo, cuántas existen en México, cuántas existen en Guanajuato. Entonces, básicamente eso es de lo que vamos a hablar hoy. Los alacranes son artrópodos, así se les llama. Los artrópodos es el filo más grande que hay en el mundo. Tienen el mayor número de especies. Entonces los artrópodos se dividen en cuatro, que son básicamente los insectos, o sea, los miriápodos, que son los 100 pies, los 1000 pies, etcétera. Los crustáceos, donde entran los camarones, Las por ejemplo, cochinillas también, ¿no? las cochinillas, los copépodos que forman parte del plancton en el océano, y los arácnidos. Entonces, los alacranes son un tipo de artrópodo, y dentro de los artrópodos, que son estos cuatro grupos, están el grupo de los arácnidos, y ahí entran los alacranes. Entonces, básicamente en el grupo de los arácnidos pues están las arañas, están los alacranes, que sería como lo más como característico, pero también en ese grupo están los ácaros. Ah, qué chistoso, Entonces no, los no sabía ácaros eso. también son un tipo Y, de arácnido. y todos los ácaros, porque pues, las diferentes especies, o sea, nosotros como humanos tenemos tipos de ácaros, Ajá. las abejas tienen su ácaro que es La la barroa. varroa, exacto. Y bueno, yo he tenido una serie de distintas mascotas toda mi vida y, por ejemplo, los erizos tienen un ácaro específico de los erizos. Qué chistoso, no sabía que eran Sí, hablar de arácnidos. los ácaros es igual, un mundo completamente diferente. De hecho, hay ácaros que también afectan a los alacranes. Mm. Entonces, los ácaros, pues igual hay plagas que pueden afectar a los alacranes y se les pegan y empiezan a absorber sus nutrientes, y Sí, también se pueden llegar a morir por plagas de ácaros. y les inyectan virus, bacterias y este tipo de También cosas, los ¿no? ácaros, aunque no todos, porque pues hay ácaros del polvo, hay ácaros que forman parte, por ejemplo, de los diferentes microorganismos que viven en nosotros, que forman parte de la microbiota, por así decirlo, de los seres humanos. Hay un ácaro que se llama Demodex folliculorum. Ese ácaro vive de manera natural en la piel, en más del 95% de los seres humanos, y se ha asociado a algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, la rosácea. Pero de ahí en fuera, pues los ácaros son un grupo muy complejo también de microorganismos. Qué chistoso, no sabía. No sabía que eran arácnidos. Y bueno, tal vez estoy mal porque pues, no soy experto, pero yo tengo entendido que los alacranes son una especie de escorpión No, eso es una o son pregunta dos cosas diferentes. que casi siempre me hacen. ¿Cuál es la diferencia entre un alacrán y un escorpión, no? Ajá. Porque nosotros tenemos la idea de que los alacranes son los venenosos y los escorpiones son los que no son venenosos, o los que sean un poquito más grandes, o los que tenemos de mascotas, o los que venden en estas tiendas para tener mascotas, ¿no? Pero la realidad es que son exactamente iguales, o sea, son sinónimos. La diferencia es que la palabra alacrán
viene del árabe, Sí, algarab, ajá, ajá, sí. y significa escorpión. Mm. Y la palabra escorpión viene del latín scorpio, que significa Oh. alacrán. Qué Entonces chistoso. son lo mismo, son sinónimos, ¿no? Ok, me hace mucho sentido. Y de hecho, también vi en algún lugar, hace mucho tiempo, no recuerdo dónde, que pues como el 90% de las especies de escorpiones, realmente todas tienen veneno, pero ninguna, o sea, ese 90% no afecta al humano, que hay solamente un 10% que afecta al humano y que lo afecta mucho. Y coincide que aquí en México tenemos pues, de esas especies, ¿no? No sé si provengan de Durango, que es como un lugar muy común en el cual se habla de los alacranes. O hay otros lugares en México donde también sean nativos de ahí. Bueno, así como dices, todos los alacranes son venenosos. Todos tienen un veneno, pero no todos se consideran de importancia médica. Nosotros los doctores hacemos la diferencia entre los alacranes de importancia médica con los que no, de acuerdo a que nosotros consideramos de importancia médica aquellos que pueden poner en riesgo la vida de un ser humano si es picado por un alacrán. Entonces, en el mundo hay más de 2.400 especies de alacranes, están en todos los continentes, excepto en la Antártica y en algunas islas del Pacífico, pero básicamente en el resto del mundo hay alacranes. Te digo, no todos son de importancia médica. Por ejemplo, de estos más de 2.400 que te digo, solamente hay 32 especies que se está científicamente comprobado que son de importancia médica, que pueden poner en riesgo la vida del ser humano. De estas 32 especies, en México viven 16. Quiere decir que el 50% de los alacranes de importancia médica a nivel mundial viven en México. Qué chistoso. Entonces, ese es un dato que puede explicar por qué México tiene uno de los mayores números en picaduras de alacrán, ¿no? Porque son las picaduras que hacen que la persona vaya a recibir atención médica, porque no todos van. Ahora, hablando de que México tiene el 50% de las especies venenosas del mundo, México también es el país número 1 en biodiversidad de alacranes, no solamente de importancia médica, sino en general. México es el que tiene mayor número de especies, considerándolo como un país a nivel mundial, con más de 280 especies. No, o sea, fuera de las 16 que son venenosas. Que son venenosas. O sea, o bueno, que afectan al ser humano. Ahí entran las 16 dentro de las 280. Entonces, pues esa es la variabilidad de especies que hay. Lógicamente, cuando sacas los porcentajes, pues de 2.400, 32 son muy pocas. Sí, no equivale ni siquiera al 10%. Sí, claro. Oh, qué rollo. Pero está súper interesante eso porque, pues uno dice, pues estamos en México y no sé, hay países como Australia que tiene una biodiversidad de especies que pueden ser muy, muy dañinas para el ser humano, ¿no? Arañas, serpientes, cosas así. Y pues en nuestro caso pues tenemos, como tú dices, ese nicho de escorpiones que son pues nocivos para la salud del ser humano. Sí, hay muchos biólogos que vienen, que son extranjeros, que vienen a México a investigar alacranes. Hay un equipo de aracnólogos en la UNAM, que es de los grupos más grandes y tienen líneas de investigación en alacranes. Hablando de México, todos los estados de la República tienen alacranes, todos, pero no todos tienen alacranes de importancia médica. Entonces, los alacranes de importancia médica en México se dividen de los estados que están en el centro hacia la costa del Pacífico. Okay. O sea, todo lo que es Golfo de México está libre de alacranes de importancia médica. O sea, lo que es Tamaulipas, Veracruz, pues Tabasco y la península de Yucatán no hay. Inclusive Chiapas no tiene alacranes de importancia médica. El resto del país sí. Ok. Y muchas de esas especies pues, son migratorias. No necesariamente que estos insectos, bueno, estos arácnidos hayan viajado caminando a otros estados, ¿no? Sino que nosotros como seres humanos, o sea, los hemos transportado. Porque yo tengo entendido, bueno, nosotros estamos en León, Guanajuato, y tengo entendido que uno de los mayores problemas con los alacranes aquí fue que se trajeron de Durango por la industria de la piel.
de los cueros, y que venían entre los cueros y pues se los estuvieron trayendo y se empezaron a reproducir. Bueno, tengo entendido eso, no sé Claro, qué tan sí, verdad sea. hay especies que se encuentran en diferentes estados y otras que nada más podemos encontrar en un estado. Por ejemplo, Centuroides noxius es la especie de alacrán con mayor toxicidad. Okay. Es el más tóxico, pero ese nada más lo encontramos en Nayarit, no lo encontramos en ningún otro lugar. En Guanajuato tenemos 3 alacranes de importancia médica, o sea, 3 especies, que son Centuroides infamatus, Centuroides ornatus y Centuroides suffusus. El suffusus es el que viene de Durango y efectivamente, así como dices, por medio del comercio, no solamente de calzado y piel, que es lo que se maneja aquí en León, sino también por medio de otro tipo de actividades comerciales como son la venta de frutas, por ejemplo, de verduras. Todo eso, lógicamente, entre las cajas o entre los paquetes de zapato o de comida, pueden ir alacranes y entonces llegan en camión o en Uber o en Ride a otro estado, y si tienen las condiciones de humedad, temperatura, alimentos, refugio, y encuentran un nicho ecológico adecuado, esos alacranes pueden instaurarse en esa zona geográfica y entonces reproducirse y que después encontremos esa especie. Ok, eso está muy interesante. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones para poder detectar que alacrán pues, puede ser nocivo o no para ti, ¿no? O sea, tú llegas a tu casa, prendes la luz y dices, hay un alacrán en la pared. Okay. Y dices, o sea, te acercas y lo ves y dices, ok, no, este no es porque esto y esto y esto, o este sí es porque esto y esto y esto, ¿no? Porque muchos te dicen, no, pues es que son güeros, entonces son súper venenosos. O te dicen, las tenazas son de tal tamaño, entonces no son venenosos. O el aguijón es muy pequeño, entonces sí son muy venenosos o no son muy venenosos. Claro, eso sí es uno de los mitos que también hay alrededor de los arácnidos, ¿no? De los alacranes, que los güeritos o los de color amarillo o color claro son más venenosos que los de color oscuro, ¿no? Pero esto ha surgido porque, por ejemplo, el alacrán que todos conocemos como el de mascota y así, el que tienen en los terrarios, es de color negro y es grande, y nadie acostumbra a tener alacranes de color claro como mascota, sino que es más común encontrar el negro. Pero eso es falso, porque no hay una relación entre el color y la toxicidad de un alacrán. Por ejemplo, ¿ya aprendieron algo hoy? Este alacrán que te digo que es el más tóxico de México, el Centuroides noxius, que está en Nayarit, es de color negro, por ejemplo. Y los alacranes de importancia médica que tenemos en el estado de Guanajuato, que fueron estos 3 que te dije, ornatus, infamatus y suffusus, esos 3 son de color claro. Okay. Entonces no hay realmente una relación entre color y toxicidad. Tampoco en tamaño. Cuando un alacrán es pequeño, o sea que es una cría de alacrán, un alacrán bebé, no puede realmente, dependiendo del tamaño, justo cuando acaban de nacer de la madre, no pueden picar porque todavía no tienen formado su exoesqueleto, por así decirlo. Okay. Entonces esa cutícula que le da fuerza al aguijón no está formada y por lo tanto no puede penetrar la piel humana porque es muy suavecito. Entonces, conforme va creciendo el alacrán, va endureciendo esta como armadura externa que tiene, y entonces puede penetrar la piel, y ya dependiendo de la especie serán las características de cada veneno. Ok. Ahorita que dijiste eso, recordé que también mucha gente te dice, es que cuando están chiquitos son más venenosos. Ajá. Y también siento que pues eso es un mito, porque también por lo que estás diciendo. Es un mito porque la gente dice que no pueden controlar bien cuánto veneno expulsa, claro. ¿No? Que en realidad no es la cantidad, es la toxicidad del veneno. No es la cantidad, es la toxicidad. En efecto, hay que recordar que la dosis hace al veneno. Claro. Sí, esa es una máxima de los venenos. Es de Paracelsus esa frase. Y realmente por picadura un alacrán debe inyectar, dependiendo de la especie, entre 50 y 150 microlitros, que es una microgota,
pero dependiendo de las toxinas que tenga ahí va a ser las características del veneno. Entonces, realmente tampoco importa de qué tamaño sea el alacrán, ¿no? Generalmente, lo que decías de las tenazas, que el término correcto en la biología es el pedipalpo, así se llaman, pedipalpos, pero vamos a decirles tenazas, para que sea más fácil. Para la gente ¿no? común. Ajá. Entonces, las tenazas en los alacranes que no tienen importancia médica son más gruesas. Oh. Y en los que tienen importancia médica generalmente son más delgadas. Okay. Y esto tiene una explicación biológica porque si el alacrán tiene unas tenazas grandes, no necesariamente va a necesitar un veneno muy tóxico para poder inmovilizar a su presa, porque es más fuerte, es más grande. Y los otros tienen las tenazas más pequeñas, más delgadas, y su veneno va a tener un poco más de potencia, por así decirlo, para compensar esa debilidad, entre comillas, pero te lo digo, eso depende de especie a especie. Ok, eso está interesante. Y tiene mucho sentido porque, pues sí, tal vez es como una relación fuerza-toxicidad, ¿no? Sí, que al final, para determinar si un alacrán es o no de importancia médica, hay que hacerle una identificación taxonómica. Esto es tomar al alacrán, verlo al microscopio y de acuerdo a las claves de identificación, ver qué género y qué especie es. Y de esta manera podemos decir, es tal género o tal especie, sí es de importancia médica o no es de importancia médica. Pero eso se hace al microscopio, no se hace en la práctica médica y nada más se hace por fines de investigación, de biología y de epidemiología para saber dónde se distribuyen los alacranes de importancia médica. Hay laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Salud, como el Laboratorio Estatal de Salud Pública de aquí de Guanajuato, que tiene un laboratorio de entomología. Entonces, por medio de programas de Secretaría de Salud, hay un equipo de vectores que recolectan alacranes de diferentes jurisdicciones sanitarias, llegan al laboratorio, hay biólogos, expertos que los ven al microscopio, identifican las especies y entonces se puede hacer un mapa de dónde están los alacranes de importancia médica en el país. Por estudios como es que se sabe dónde viven los alacranes de importancia médica en México. Es lo que decías ahorita, de que por ejemplo la costa del Golfo y todos esos lugares no tienen nada, y si te vas más hacia el centro y hacia, pues más pegado al Pacífico, ahí sí tienes un poco más, o sea, de especies. Claro, y hablando en el caso de Guanajuato, hay que recordar que hay una sierra. Guanajuato tiene 5 regiones geográficas, ¿no? Lo que es el Bajío, los valles abajeños, la Sierra Gorda y los Altos. Entonces, la sierra de Guanajuato divide al estado en dos. Literalmente es una frontera, pero es una frontera natural. Entonces, el punto más alto es de arriba de los 2100 metros de altitud, y esta cadena montañosa es una frontera física y natural que divide al estado en dos. Podremos llamarle región norte y sur. Entonces, por medio de esta región, los alacranes de importancia médica se distribuyen en la parte de abajo, en el sur del estado de Guanajuato, y los que no tienen importancia médica están arriba de la sierra. O sea, todo lo que es Ichú y todas esas zonas, esos municipios no tienen alacranes de importancia médica. En Guanajuato tenemos de los dos, bueno, en León tenemos de los dos, de los que sí tienen importancia médica y los que no la tienen. Ok, qué interesante. Bueno, ¿qué se hace en caso de que te pique un alacrán? Digo, o sea, es complicado como un civil, por así decirlo, decir, ok, me picó este alacrán, sé que está el alacrán, ¿no? O sea, mucha gente no va a saber. No, ni siquiera los médicos van a poder identificar bien qué tipo de alacrán es, porque no todos llevan en su formación entomología médica, ni todos conocen los alacranes, ni siquiera los que hay en su ciudad, entonces muchísimo menos los de otros estados. Claro. Ante cualquier picadura de alacrán, lo que se tiene que hacer es, primero, pues matar al alacrán para que no vuelva a picar a alguien de la familia, ¿no? O que no te vuelva a picar a ti, porque hay muchos casos que los pacientes llegan al hospital no con una, sino con 2 o hasta con 3 picaduras del mismo alacrán, de que les picó y luego se movieron y les volvió a picar, y se movieron y les volvió a picar. Entonces,
Lo primero es pues, localizar el alacrán, ver que efectivamente haya sido un alacrán lo que te picó, matarlo y acudir a un hospital para recibir atención médica. Eso es lo más importante. Yo creo que lo más importante de toda esta plática y lo que se debe de quedar la gente que nos está escuchando es que no hay ningún remedio casero que funcione. Okay. Porque ese también es otro mito muy importante de los alacranes, ¿no? Que si la leche caliente y que si... No, hay muchísimos. Podríamos hacer hasta un libro de puros mitos. Y hay tesis de investigaciones que se han hecho de qué es lo que nos dice la gente que ha hecho cuando le pica un alacrán. Desde la leche caliente, comer ajo, orinarse arriba del alacrán, cosas que ni te imaginas, que no tienen absolutamente ningún sentido. Pero bueno, nada de eso funciona. Y al contrario, lejos de ayudar, puede perjudicar porque prolonga el tiempo que pasa desde la picadura hasta que tú llegas a recibir atención médica. Claro. Entonces, el veneno del alacrán empieza a actuar inmediatamente desde que es inyectado. Lo primero que la gente siente es dolor. Dolor y siente caliente en el sitio de donde el alacrán picó. Después empieza a haber un poco de inflamación y calambres, que nosotros desde el punto de vista médico les llamamos parestesias, pero son calambres, ¿no? Para fines prácticos. Entonces, dentro de los primeros 10 a 20 minutos es cuando empieza a subir el pico del veneno de alacrán en el cuerpo humano. Entonces, si retrasan el tiempo de atención, ya cuando llegan con intoxicaciones ya severas, que ha llegado a pasar. Yo he tenido pacientes que por una picadura de alacrán han terminado en terapia intensiva. Y entonces suben los costos de atención médica, pero lo más importante es que se pone en riesgo su vida. Cuando si hubieran acudido inmediatamente, simplemente se hace la evaluación, se administra el tratamiento, que en México tenemos tratamiento, que es el suero antialacrán, que la historia es muy interesante porque el suero antialacrán lo que son para fines prácticos, son anticuerpos, por así decirlos, que son extraídos de un caballo, son purificados y lo que hacen es que se pegan al sitio de unión de la toxina del alacrán y la inactivan. Ese es el fagoterápico o el suero antialacrán. Y entonces el veneno deja de tener efecto sobre el cuerpo humano y ya después se elimina, ¿no? Pero ante cualquier picadura, no hacer ningún remedio casero porque no sirven, retrasan el tiempo de atención, pueden poner en riesgo la vida. Y aquí es importante hablar de cuáles son los grupos de riesgo, ¿no? O sea, no es lo mismo que le pique a un niño que te pique a ti, por ejemplo, o que le pique a tu abuelo. Claro. Entonces, los pacientes que más se mueren por picadura de alacrán son los menores de 5 años, los mayores de 60 años y los pacientes o las personas que tienen alguna comorbilidad, alguna otra enfermedad. Diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedades del riñón, del corazón, etcétera, ¿no? O de los pulmones, por ejemplo. Entonces, estos son los grupos que mayor riesgo tienen y en los que se tiene que poner se tiene que tener mayor precaución. Y ahorita que estás diciendo eso, me surge una duda porque, bueno, pues yo no soy biólogo ni nada, pero ese pues antídoto para el veneno, quiero suponer que todas las especies de alacranes tienen, o sea, una toxina, por así decirlo, en específico, voy a suponer, que va de mayor a menor grado, lo cual hace que el antiveneno, o sea, te pueda funcionar para esta especie de alacranes. Ok, así como dices, en especies es correcto siempre y cuando las agrupemos dentro de un género. Es decir, por ejemplo, el antiveneno que tenemos aquí es el que funciona para todos los alacranes que sean del género Centuroides, por ejemplo. ¿Y no todos son de ese género? En México sí, los 16 que son de importancia médica, todos son Centuroides. Diferentes especies, pero para fines prácticos todos son Centuroides, que es el género. Entonces, este tratamiento
con este faboterápico no sirve, por ejemplo, con alacranes de la India o con alacranes de Brasil, porque son otros géneros, otros géneros de importancia médica, ¿no? Entonces, es lo que tienen que cambiar nada más, pero esos ya son cuestiones de laboratorio que los fabricantes del antiveneno especifican. Este sirve para los de este grupo. Entonces, por eso también es importante conocer dónde viven los de importancia médica y cómo se llaman y cómo se apellidan. Claro. Para poder tratar adecuadamente a las personas. Oh, está súper interesante eso. Eso es algo que tenía mucha duda y no sabía, pues te digo, no sabía cómo... O sea, dije, ok, pues tienes estos y estos. Ajá. O sea, pues cómo vas y dices, es que sabes que me picó este en específico. Por eso supuse que, o sea, el antiveneno iba a ayudarte con cualquiera de esas. Pero tiene mucho sentido porque todos son del mismo género. Todos son del mismo género. Y hablando en números, te digo, en el mundo cada año hay más de 1.2 millones de picaduras de alacrán, que son muchísimas, pero tienen una mortalidad menor al 1%. Está alrededor del 0.5%, por así decirlo. Esto por el tratamiento que está disponible y se aplica. Cuando se retrasa el tratamiento o no está disponible y la picadura ocurre en estos grupos de riesgo, es cuando vemos que las personas pueden llegar a fallecer. Ahora, de ese 1.2 millones de picaduras a nivel mundial, en México cada año ocurren alrededor de 300,000. Esto quiere decir que equivale al 25% de todas las picaduras a nivel mundial, que es muchísimo. El 25% ocurren aquí en México. No manches. Y tiene mucho sentido porque pues tenemos dices, muchísimos la casa del alacrán. Podríamos tener la bandera de México y en vez del águila podría ser un alacrán. Ándale. De hecho, ahorita que dijiste eso, pues cada episodio del podcast le pongo un nombre distinto. Me gusta la casa del alacrán para este episodio. Me parece. Y bueno, ahorita con respecto a las picaduras, yo tengo entendido en casos de supervivencia, cuando te pica un animal que es venenoso o te muerde un animal que es venenoso, si estás, bueno, obviamente hablando en condiciones, pues llámalo que estás acampando o llámalo que tuviste algún problema y estás en medio de la nada, ¿no? O lo que sea. Si te pica un animal, o incluso no tiene que ser en una situación así, dicen que es recomendado hacer un torniquete. Imagínate que te pica en el brazo y te amarras. Okay. Algo que yo veo que es muy recomendado es que jamás aprietes mucho el torniquete, porque eso hace que el corazón trabaje más rápido y eso hace que el veneno se esparza más rápido en el cuerpo. ¿Qué tan recomendado es hacer el torniquete así nada más? O sea, esa es como mi pregunta. Sí, también forma parte de los mitos, ¿no? Que siempre hay alrededor de los animales que son venenosos. No solamente los alacranes, sino también de las arañas y de las serpientes, que es otro tema muy aparte de los alacranes, ¿no? De una mordedura de serpiente, si hacer o no el torniquete, y no solo el torniquete, sino que también hay quienes recomiendan la succión. Por ejemplo, succionar la herida de donde mordió la serpiente o picó el alacrán. Eso está comprobado que no sirve. Okay. No sirve succionar y tampoco sirve hacer un torniquete. De hecho, son cosas que pueden ser más peligrosas si las haces que si no las haces. Okay. Hacer un torniquete corta el flujo sanguíneo a esa extremidad. Generalmente un torniquete lo hacemos en un brazo o en una pierna. Sí, claro. Y siempre lo hacemos en el brazo, o sea, en la parte superior, en el húmero, porque si lo haces abajo, aprietas de más, puedes romper los huesos que hay acá, que es el cúbito y el radio. Y si lo haces abajo en la pierna, pues puedes fracturar el peroné. Entonces siempre se hace o en el fémur o en el húmero. Pero en las picaduras eso no se recomienda. De hecho, cuando un paciente, por ejemplo, con mordedura de serpiente llega con un torniquete, si le quitan el torniquete sin antes haberle aplicado el faboterápico para serpiente, puede ocurrir algo que se le llama envenenamiento masivo. Porque todo el veneno que estaba concentrado en esa extremidad de repente sale a circulación general y ocurre un envenenamiento súbito. Claro. Entonces no se recomienda realmente, en resumen. Está súper interesante. Como que ahorita me acordé, porque eso no era algo que había como planeado preguntarte, ahorita lo recordé y qué bueno saberlo, porque pues mucha gente pensaría en, no, pues me picó, me amarro.
Sí. Y mucha gente se va a amarrar así de que... Sí, yo lo he visto. Pero te digo, lo más importante ante cualquier picadura es acudir con el que sabe, ¿no? Ir a recibir atención médica. Muy bien. Sí, pues tengan sentido común, gente. No caigan Ya no en inventen tabús. remedios. Porque, claro, y aparte esos remedios, pues se esparcen, ¿no? O sea, y se pasan de boca en boca, de boca en boca. Entonces, mucha gente, pues va a decir, o sea, ya me picó, pero esta persona me dijo que haga esto. Y además, esa persona se lo dijo a esta persona y esta persona. Y es como un teléfono descompuesto de información que realmente no es verídica. Y mucha gente dice, es que sí va a funcionar esto. y además te voy a explicar con estadística por qué aparentemente en algunos casos, funcionan todo ese tipo de remedios. Acabamos de decir qué proporción de los alacranes que hay son de importancia médica y cuáles no. Entonces, por pura probabilidad, si te pica algún alacrán en algún lugar fuera de nuestra ciudad, hablando, no sé, en lugares donde hay alacranes que no son de importancia médica, y que si te pica un alacrán que no tiene importancia médica y tú haces cualquier remedio, va a funcionar porque ese alacrán no tiene veneno para hacerte daño. Exacto, entonces es como engañarse a uno mismo, ¿no? Desde ahí es de donde surge todo ese problema. Eso está bastante... Qué bueno que dijiste eso también. Ahora, no sé también si... Bueno, voy a suponer que sí. Ajá. Hay gente que pueda tener reacción alérgica, como por ejemplo en la picadura de una abeja, y que te da un ¿cómo le llaman? Ataque epinefrínico. De anafilaxia. Ese, ajá. Claro. Y no sé, o sea, igual y tú dices, es que me picó un alacrán venenoso y tal vez, o bueno, de importancia médica, pero tal vez no era un alacrán de importancia médica, más bien tuviste una reacción alérgica. Sí, algo que es muy importante es entender que todas las personas en nuestro transcurso de la vida tenemos una probabilidad de desarrollar algún tipo de alergia a lo que sea. Hay gente que es alérgica a las nueces, gente que es alérgica a las cucarachas, por ejemplo. Sí, eso nunca lo había escuchado. Van desprendiendo parte de su cutícula, se quedan en el polvo y desarrollan estas alergias, ¿no? Hay gente que es alérgica al moho, hay gente que es alérgica al polen, al pasto, a las abejas, por ejemplo. Yo he visto gente que dice que es alérgica al sol, lo cual se me hace extraño porque pues, el sol es la principal fuente de vitamina D, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso, y pues es algo Puede haber cierta intolerancia de la piel, pero como alergia no, porque el mecanismo para desarrollar este tipo de alergia es diferente. Pero a lo que voy es que todos tenemos 10% de probabilidades de desarrollar una alergia a cualquier cosa. El veneno del alacrán tiene proteínas, ¿sí? Entonces, estas proteínas pueden desencadenar que en algún momento dado una persona que es susceptible a desarrollar alergias, por entrar en contacto con estas proteínas que son diferentes a su cuerpo, así como pueden entrar, por ejemplo, las proteínas que tiene el camarón, pueden entrar las proteínas que tiene el veneno del alacrán, hacerse alérgicos y cuando un alacrán les pique, pues desarrollar una reacción alérgica, ¿no? Okay. Y aquí cuando ya la reacción alérgica es, o sea, que no se contiene, sino que es generalizada, se le llama anafilaxia. Y estos casos, que son muy raros, anafilaxia a un alacrán, pero sí existen, están reportados en la literatura médica, pues generalmente son fatales, ¿no? Porque por un lado tienes la intoxicación del alacrán y por otro lado tienes la anafilaxia, que si no se controla a tiempo, puede llegar a ser fatal. Ok, eso está súper interesante. ¿Ven? No subestimen a la naturaleza. Y bueno, hay que hablar de historia, de los escorpiones alacranes. Podemos hablar un poco de historia, pero me gustaría cerrar el ciclo de la picadura con cómo prevenirla, ¿no? Sí. Porque es algo muy importante, cómo prevenir la picadura del alacrán. Entonces, lo más importante es que el alacrán tenemos que entender en dónde pica, o sea, si pica más en la casa, en el trabajo o en algún otro lado. Nosotros acabamos de hacer un trabajo de investigación para conocer las características sociodemográficas de la picadura del alacrán en México.
Y lo que hicimos fue un análisis de una base de datos de la Dirección General de Información en Salud, que son bases de datos de acceso público que se van generando con la atención médica a los pacientes. Cuando un paciente llega a Secretaría de Salud y lo atienden por picadura de alacrán, se tienen que llenar unas hojas. Entonces todas esas hojas después se procesan esos datos, se suben a una base de datos y nosotros nuestro trabajo fue interpretarlas, ¿no? Entonces analizamos más de 450,000 registros de todo el país de los últimos 10 años y lo que encontramos fue que más del 83% de las picaduras de alacrán ocurren en la casa, o sea, en el hogar. Es súper alto ese porcentaje. Es altísimo. Entonces, el segundo lugar donde ocurren es en el trabajo. Entonces, con estos datos tenemos que entender que la mayoría ocurren en el hogar y después en el trabajo. Entonces, tenemos que tener medidas de prevención en el hogar y en el trabajo. Entonces, en el hogar tenemos que entender dónde es donde pican más los alacranes. Pican en la mano, pican en el pie, en la espalda, para saber cómo es que está ocurriendo la picadura. Nosotros encontramos que el sitio número 1 es la mano y después el pie. Entonces, para prevenirla, pues no tocar la pared si no estamos viendo lo que estamos tocando, ¿no? O no caminar descalzo, por ejemplo. Otra forma de prevención sería siempre caminar o sea, antes de ponerte tu zapato, revisar que no haya algún animal, no solamente un alacrán, puede haber hasta una cucaracha, ¿no? Ahí claro. Dentro del zapato. Que la gente va a reaccionar igual a la cucaracha. Va a que ser exactamente alacrán, igual, ¿no? pero bueno, da muchísimo asco. Entonces, revisar los zapatos antes de ponértelos, sacudir tu ropa antes de ponértela, no dejar la ropa tirada, tener un orden en las habitaciones, que la ropa de cama, o sea, la colcha, la sábana, no esté en contacto con el suelo, porque por ahí se pueden subir los alacranes, que la cabecera de la cama no esté pegada a la pared, porque además de que pueda hacer ruido, no me entendiste. Sí, claro. Además de que pueda hacer ruido, pues por ahí se pueden subir los alacranes, ¿no? Otra medida de prevención en la casa, que funciona muy bien, en las casas que están pegadas a terrenos, es poner un zoclo de azulejo, porque las patas del alacrán son muy diferentes que las de las arañas. No tienen la capacidad de escalar, por ejemplo, el vidrio. Entonces, tú puedes tener un alacrán en una pecera y si no tienes sarro ese vidrio, jamás se va a poder salir. Entonces, poner un azulejo, pero un azulejo que sea liso, ¿no? O de lámina galvanizada, que sea liso, no van a poder escalar. Igual, para que no se suban a las paredes, pues poner un zoclo de azulejo alrededor del piso, ¿no? Eso funciona muy bien. En la casa, pues no tener cacharros, ¿no? O sea, lo que es leña, madera, desorden, eso es muy importante. Okay. Ni dentro ni fuera de la casa. Ok. Y bueno, en el trabajo. Y en el trabajo, para prevenir la picadura, pues principalmente le pica a los trabajadores que están en la construcción o a los que están en el campo, gente que trabaja en el campo. Entonces, para ambos casos, al manipular tabiques, madera, hacer la recolección, la pizca, todo eso, utilizar guantes de piel, o sea, de carnaza, porque el aguijón no puede penetrar la carnaza. Oh, ok. Suena muy lógico eso. Qué interesante. Y qué interesante que el porcentaje en la casa sea tan grande. Pero pues tiene mucho sentido también, ¿no? Sí, es donde pasas más tiempo. Claro. En la casa. Claro. Y hay algo raro. Voy a suponer que los alacranes, al igual que pues, cualquier otro animal, buscan ambientes específicos donde vivir, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en mi casa hemos visto alacranes en el piso de abajo, pero jamás hemos visto alacranes en el piso de arriba. Y eso es algo que siempre me ha como llamado la atención del por qué, ¿no? Bueno, habría que ver las escaleras. No sé si tengas escaleras de vidrio o si tengas las escaleras que sean de azulejo, pero de un azulejo liso, no van a poder subir al segundo piso. Si tú tienes un zoclo, no van a poder escalar por la pared. Okay. Entonces esas son algunas cuestiones que pudieran explicar, ¿no? Por qué si encuentras abajo y arriba no. Ok.
Bueno, en el caso de mi casa son de madera, lo cual, pues, yo creo que sí lo podrían escalar. Pues, no sé, se me hace algo como raro. Habría que ver. También los alacranes tienen un comportamiento que es nocturno. Mm. Los alacranes salen más de noche. Por eso las picaduras también son más comunes En de la noche. Sí, de que te paras al baño, está oscuro y lo pisas. Ajá. O te acuestas y se está escurriendo la sábana y se suben por ahí. Qué interesante. Está súper interesante eso también. Y fíjate, te voy a leer algunos datos de lo que encontramos nosotros. Ok. Por ejemplo, de cuáles son los sitios del cuerpo donde más pican. Mira, aquí está. Fíjate, el 28.5 pica en la mano. 10% en extremidades superiores, o sea, el brazo. 8.9 en extremidades inferiores. El 8% se ignora en qué parte del cuerpo le picó. 7.7 en los pies. 5.3 picaduras múltiples, lo que te decía que les pican más de una vez. 2.5% en espalda o glúteos. 1.9 en el tórax. 1% en abdomen. 1% en cuello. 1% en cara. Y 0.5% en región genital. O sea, eso está muy extremo. O sea, ¿qué tienes que hacer para que te pique ahí, pero? Pues no sé, yo tengo un amigo que le picó ahí en un testículo. Entonces yo creo que él debe de ser el 0.5% a nivel nacional. Sí, yo creo que sí. Qué raro. O también en el cuello, en la cara, o sea... Bueno, voy a suponer que la mayoría de estas personas ha de estar dormida. Pueden estar dormidas o al ponerse una camisa o algo, claro. Que estuviera en el cuello por no sacudir o en la almohada que se acuestan. Fíjate que yo he visto muchos casos, incluyendo mi abuela, que están dormidos y el alacrán está en el techo, pues no sabes porque estás dormido, de repente el alacrán se cae y pum, te cae encima y te giras y pum, te picó, ¿no? O sea, bueno, eso fue en su caso. Ajá. Pero he escuchado a varias personas decir lo mismo, ¿no? Que estás dormido y te cae. Sí, igual para prevenir, yo por ejemplo en lo personal, antes de apagar la luz de mi cuarto, veo el techo, ver que no haya nada, veo las paredes, las reviso y además pues las paredes son blancas. Claro, Entonces, lo vas a detectar. Que luego también hay casas que tienen las paredes pintadas de colores oscuros y no se alcanza a diferenciar. Claro. Qué interesante. Está súper interesante eso, los porcentajes y pues, los lugares donde te pican, ¿no? Sí, también vimos que hay diferentes, o sea, hay estados más afectados unos que otros. Y esto lógicamente varía dependiendo del número de especies de importancia médica que tenga ese estado y la distribución de estas especies en los diferentes municipios de un estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, en México el estado número 1 en picaduras de alacrán es Jalisco. ¿Ah, sí? Yo creí que iba a ser Durango. No, es Jalisco, después sigue Guerrero, luego Morelos en tercer lugar, Michoacán ocupa el cuarto y Guanajuato está hasta el quinto lugar. Durango ni siquiera está dentro de los primeros 5 lugares. No. Qué chistoso. Yo creería que iba a estar en los primeros 2 mínimo. No, Durango se hizo muy famoso por el alacrán, pero no es de los que más picaduras tiene. Ok. Bueno, ahora sí, hablemos de la historia. Pues los alacranes, animales. De hecho, creo que debíamos haber empezado con eso, pero son muy antiguos. Se remontan al periodo silúrico, que es un periodo de los que se divide la historia de la Tierra, y el fósil más antiguo de los alacranes que se ha encontrado tiene más de 400 millones de años. Entonces, inclusive los alacranes se pudiera decir que viven desde antes que los dinosaurios. Son más antiguos que los dinosaurios. Y voy a suponer que eran más grandes también, por los Hay niveles de unos oxígeno. más grandes, otros más pequeños, pero podríamos decir que para fines prácticos se han mantenido prácticamente igual. Han tenido muy pocos cambios a lo largo de la historia. Hay alacranes muy grandes. El más grande se llama Adrurus aztecus. Es un alacrán mexicano y mide como 23 centímetros. O sea, sería una madre grande. Sí, gigante.
Ajá. Sí, Y hay sí. otros más pequeños que miden 1 centímetro, por ejemplo. Oh, sí, muy Ya chiquitos. en la etapa adulta. Porque cuando están naciendo son muy pequeños, miden milímetros. Ok, no manches, eso no lo sabía, no sabía que eran tan antiguos. Digo, suponía que sí porque pues son insectos y o sea, son organismos muy resistentes, Ajá. pero no creí que así de que antes de los dinosaurios, sí, qué interesante. Sí, y también han tenido diferentes, ¿cómo llamarles? Como diferente importancia en las diferentes culturas que ha habido en México. Por ejemplo, para los aztecas, al alacrán se le asociaba con el dios del fuego. Mm, Y se le asociaba con el dios del fuego porque la picadura arde, o sea, se siente caliente. A ok, mí nunca me ha picado una, a mí tampoco. pero he atendido muchos pacientes que sí me han dicho qué es lo que sienten. Entonces, la picadura se siente caliente y los aztecas asociaban a Xiuhtecuitl, que era el dios del fuego, con Qué los interesante. alacranes. Los Esto es nahuas total. le llamaban Colotl al alacrán, porque esta palabra en náhuatl quiere decir el encorvado. Oh, Entonces, como el alacrán para picar se tiene sí. que encorvar, así le decían. Los mismos nahuas tienen un códice que es el códice Borgia, que si lo buscan en internet se ve una imagen donde está una persona metida adentro de un temazcal y hay un alacrán en la parte de afuera. Ok. Y se asocia el alacrán con el temazcal por la picadura, que es caliente, pero esta forma de... Esta persona estaba condenada a muerte adentro de un temazcal. O Entonces, sea, literal, la metían hacían y que le picara la no, se quedaba cocinándose adentro Ah, del ok, ok. temazcal. No manches. Entonces era Qué interesante. Eso, una muerte muy, muy eso dolorosa. no lo sabía. Está súper interesante. Y eso es parte de la historia que jamás vas a aprender en la escuela, ¿no? Sí, son diferentes, ya es como la apreciación cultural que Claro. vas teniendo de diferentes temas, ¿no? Luego, por ejemplo, para los olmecas, el alacrán representaba un guerrero, era un cazador. Y puedes, si ustedes buscan en internet, hay un templo que se llama el Templo de Venus en Mm, déjame ver cómo se llama, en Cacacitla, que no es donde vive el cacas. En Tlaxcala se ve una pintura de un hombre que está vestido de guerrero y tiene una cola de un alacrán. ok. Entonces, para los olmecas era un guerrero. Y para los huicholes, estoy seguro que tú has visto esas pues artesanías que están hechas de puras shakiras, ¿no? De, todas decoradas. No sé si hayas visto algún alacrán en esas. No, nunca. O algunas flores muy bonitas. Eso sí, flores. Sí. Esas flores en realidad no son flores, son peyote. Oh, ok. Entonces, el alacrán es considerado para los huicholes como el guardián del peyote. Porque hay que recordar que el peyote tiene algunas propiedades alucinógenas y esas propiedades alucinógenas formaban parte de rituales religiosos y entonces los podían poner en comunicación directa con su dios, ¿no? Por así decirlo, con los dioses. Qué Y el alacrán cuidaba Wow. esos peyotes. Eso está súper padre. Y eso es algo que la gente, pues, o sea, tú lo sabes porque estudias mucho este tema. Esto no es mezcal, es agua. Pero ahorita nos vamos a echar el mezcal con alacrán. Al ratito. Y esto me causa una duda. Otra cosa que quería platicar contigo dentro de los temas era, pues, los alacranes o los escorpiones en general como una fuente de alimento. Ajá. Y esto o sea, me surgió una nueva duda de si estas culturas usaban también a los alacranes como alimento. Como alimento no sé, pero hay muchos insectos que se pueden comer. Hay que recordar que el alacrán no es un insecto, es un arácnido. Pero la FAO, que es la Asociación de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene un programa para la investigación y el fomento de la entomofagia. Y la entomofagia es una palabra que quiere decir literalmente comerse a los insectos. Okay. Entonces, la FAO tiene una lista de cuáles son los insectos que están registrados que se pueden comer a nivel mundial.
Esta lista está formada por más de 2000 insectos diferentes. En México, por ejemplo, se tiene registro de más de 500 especies de diferentes insectos que se pueden comer. No sé, en Oaxaca, por ejemplo, los chapulines, los escamoles, el gusano de maguey, etcétera, ¿no? Son más de 500 insectos. Yo busqué los alacranes en la lista de la FAO, pero no los encontré. Esto no quiere decir que los alacranes no se puedan comer, sino que hay que recordar que yo creo que es la razón por la que no la encontré, porque esta lista es de insectos y el alacrán es un arácnido. Entonces estrictamente quedaría fuera de la lista. Después me voy a poner en contacto con el investigador que hace la lista para ver por qué no ha incluido a los alacranes, porque hay muchas regiones en el mundo donde se comen. No solamente en México, por ejemplo en Durango, que te puedes echar un taco de alacrán o una paleta de alacrán. Incluso se los comen vivos, así que yo he visto videos que se los ponen en la boca y... En China los comen fritos, en Tailandia. Y esto de la entomofagia, pues tiene muchos pros y muchos contras, ¿no? Y una de las cuestiones que hay que decir desde el punto de vista ambiental es que la cantidad de gases invernadero que se generan para producir insectos para consumo humano o animal es muchísimo menor que la que genera la ganadería, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo. O otra cosa es, hay algo que se llama tasa de conversión de alimento, que es cuánta carne tú le tienes que dar en kilos a un animal para que te dé 1 kilo de carne. Por ejemplo, se sabe que a los grillos y en general a casi cualquier insecto, para producir 1 kilo de insecto, tú necesitas darle 2 kilos de alimento, que es una relación 2 a 1. Pero para las vacas, por ejemplo, para que la vaca suba 1 kilo de carne magra, le necesitas dar 8 kilos de alimento. No, pues es muchísimo. Entonces es mucho, son 8 veces más. Y además los insectos se pueden alimentar de desperdicios. Sí, se comen todo. ¿no? Cáscaras, etc. Entonces de esta manera pueden desarrollarse, que es lo que está tratando de hacer la FAO, que después le ponemos ahí la página para que vean cuál es la lista de los insectos comestibles y qué es lo que se está haciendo con estos proyectos, pero los alacranes no están ahí incluidos. Sí se pueden comer, pero algo que es importante es decir que no todos los insectos se pueden comer, porque hay insectos que pueden ser vectores de algunas enfermedades. Es decir, si tú te lo comes te puedes enfermar, no solamente por bacterias o por virus, sino por algún parásito que traigan. Hubo un caso, por ejemplo, con los arácnidos, un caso en China de unos turistas que se comieron unos 100 pies, pero crudos. Entonces venían con un parásito que les provocó una meningitis eosinofílica, que es una infección en el cerebro, ¿no? Entonces es algo muy, muy grave. Lógicamente, para comer cualquier insecto, si está dentro de la lista de los que se pueden comer, pues tienes que manejarlo con las mismas condiciones de higiene que las que manejas para cualquier otro tipo de alimento. Claro, como ¿no? carne. Lava frutas y verduras, cocina la carne bien cocida, que no estén crudas, etc. ¿no? Entonces los alacranes se pueden comer. De hecho, aquí te traigo 2 para tomarnos uno con un mezcal ahorita. Súper bien. Ya están preparados, están listos. Y algo que es importante que no te dije es que la única parte que contiene veneno en el alacrán es el telson. El telson es la parte que vemos al final de la cola, que está formada por como esa bolita que se llama vesícula y el aguijón. Eso es el telson. Entonces nada más. Entonces, miren, veanlos de cerca. Creo que aquí traigo otros, mira, más grandes. Qué interesante. Eso no sabía. No sabía si toda la cola tenía, pues, no sé si llamarlo glándula o cómo decirlo. Pues sí, podría ser, mira. Por ejemplo, no tiene importancia médica. ¿Qué especie es? Ese es un Diplocentrus. Ese es de aquí de Guanajuato. Y si, por ejemplo, lo estoy agarrando ahorita y me picara, si te llegaras en teoría a picar, me podría no pasa nada, envenenar. Porque imagínate que es como una jeringa. O sea, para que te inyectes algún medicamento, tienes que apretarle el émbolo a la jeringa, ¿no? Que es la parte de arriba. El alacrán pues ya está muerto y ya no
te pasaría, pero este es más grande, por ejemplo. Qué interesante. Este está muy Ese grande. está muy grande, pero estos no tienen importancia médica. ¿Y estos son de este color? Esos son Cuando así están de vivos ese también. color, ajá. Se llaman Diplocentrus y estos de acá pues están un poquito más pálidos. Y si tienen unas tenazas Más gruesas. gruesas, como decías. Qué interesante está esto. Aquí está este. Gente, coman insectos. Les hace más bien que la carne. Ahí están esos. Y estos son... Esos sí son centuroides, esos ok. sí tienen importancia médica, pero ya están detoxificados, o sea, quiere decir que pasaron por un proceso especial en el que la toxina ya está desintegrada y además ya están listos para el consumo humano. O sea, ya no tienen bacterias ni nada de eso. Obviamente si los agarras, pues las de tus manos nada más. Claro. Wow. Qué chido. Entonces, igual puedes distinguir entre un macho de una hembra. Por ejemplo, esta de aquí es una hembra. Si te fijas, su cuerpo es un poquito más ovalada que el macho, que es un poco más delgado. Claro. Y sí se ve más pequeño. Se ve un poquito, no te fijes tanto en el tamaño, sino en el contorno del cuerpo. Y luego el alacrán, el macho, tiene la cola más larga que la hembra. Fíjate cómo esta está un poquito más larga en longitud. Y cuando analizas el telson, que es donde está el aguijón, el de la hembra es un poco más grande que el del macho. Sí, Este tiene está más longitud. más redondito. Nada más y esa, un poquito la más... pura aguja, por así decirlo. Sí, sí, sí. Wow. Eso está súper interesante. Que voy a suponer que el género pues, macho o hembra no va a tener nada que ver si te pica, ¿no? O sea, no va a ser más venenosa la hembra que el macho. Ha habido algunos estudios que han analizado eso, la toxicidad en cuanto al sexo o género, sexo del alacrán, si es macho o si es hembra, y si hay alguna relación con la cantidad de veneno que inyectan y la toxicidad del veneno. Se ha visto que la hembra es ligeramente más tóxica que el macho. Que es como en las arañas. Pero para fines prácticos son igualmente tóxicos. O sea, ya cuando lo traspasas vas a tener que ir al hospital de todos modos. No importa. Y no te vas a andar fijando si te picó un macho, una hembra, de qué especie. O sea, te pica, te vas al hospital. Qué interesante. Está súper padre eso de la identificación. Digo, nadie lo va, o sea, muy poca gente lo va a hacer. Yo sí lo haría, pero yo soy un nerd. Yo también. Pero está muy interesante eso. Y dices que estos ya se pueden comer, ¿verdad? Esos ya se pueden comer, ya están listos para... O sea, en teoría lo podría agarrar ahorita y... Sí, ¿ya quieres el mezcal o quieres platicar algo más? Si quieres, pues podemos platicar y echar el mezcal. Ok. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Me parece bien. Aquí está el mezcal. Este lo trajo Eddie. Nos vamos a echar un shot contra el coronavirus. Nada más, vamos a quitarle el aguijón, porque no por el veneno que pudiera tener, sino porque es muy filoso, o sea, es como si fuera una aguja. Y te puede raspar Se te puede quedar atorada si no la masticas bien, o si la masticas bien, te puedes lastimar. Es que creo que se cortó el video. ¿En qué parte? Ahorita que estamos hablando de esto. El audio sí está. Pero bueno, gente, lo que estamos, por si no lo alcanzaron a ver ahorita, nos vamos a comer un alacrán con mezcal, porque tengo mucha curiosidad al respecto de esto. Dice Eddie que escuchen el sonido de la botella. Pues esto es algo que nunca había hecho en mi vida, pero estoy ansioso por hacerlo. Pues me dio gusto verte, Frank. Oh, a mí también, güey. Salud. ¿Qué es primero, el alacrán o el mezcal? Como la de James Bond de Skyfall, también me parece... Ah, ¿sí? No sabía esa referencia. Se pone el alacrán, pero está vivo el de Skyfall. Se lo toma y luego lo atrapa. Pero no se lo come, tú sí te lo vas a comer. Claro. Entonces, pues primero el alacrán. Salud, salud. Tiene una textura bastante interesante. Sabe a alcohol. Sabe a alcohol porque lo traía un poquito en mezcal. Salud.
¿Quieres hablar un tema más? Pues O... algo que también es interesante es la reproducción del alacrán. ¿Cómo se reproduce, no? Está bien rico. Dale, yo no más voy a Es verificar que que lo todo esto estaba esté- saboreando todavía. Por ejemplo, en la reproducción, los alacranes son vivíparos. Ok. Son vivíparos y el macho se reproduce con la hembra, pero la hembra le hace un llamado. Entonces hay muchas especies animales que tienen rituales de apareamiento y el alacrán es una de ellas. Entonces la hembra primero empieza con feromonas y empieza a emitir feromonas que detecta el alacrán por medio de su sistema olfativo, detecta a la hembra y después genera un ruido que muchos científicos dicen que es imperceptible para el ser humano, otros dicen que los alacranes sí hacen un sonido, y ese sonido se llama estridulación, que pueden ser simples vibraciones o el sonido que el alacrán genera cuando raspa la punta del aguijón con los segmentos que dividen su cuerpo, Ok. que se llaman terguitos. Entonces hace ese ruido, lo detectan, llega el macho, toma a la hembra de las tenazas, así. Siempre Y pelean, ¿no? el macho, no pelean, pero el macho es el que sostiene a la hembra. Entonces, las tenazas del macho sostienen a la de la hembra y la empiezan Hacen como una danza. Hacen una danza que el nombre del primer científico que la describió le puso promenade à deux, que es una palabra francesa que significa como un paseo para dos personas, Okay. ¿no? Pero otros dicen que es una danza. El chiste es que empiezan a jugar con sus pedipalpos. El alacrán macho empieza a estimular a la hembra con sus patas delanteras en algunas articulaciones, en los genitales de la hembra. Y los alacranes en la parte de abajo tienen unos peines, que es, imagínate, literal, como un peine, tiene 2 de cada lado y cada diente de ese peine es móvil. Entonces empieza a tocar el terreno y busca una superficie que sea plana. ¿Quieres más de esta cosa? Si quieres. Y en esa superficie... Ya es hora. Son las es viernes. 6:15 de la tarde y es viernes. Es viernes. Y luego... Entonces, una vez que encuentra esa superficie que sea plana, deposita una estructura especializada que se llama espermatóforo. Ok. Imagínatelo como un tubo que en su base tiene un cemento especial hecho a base de proteínas y glucoproteínas que se adhieren a la superficie y queda levantado. Este espermatóforo por dentro contiene todo el esperma del macho. Entonces lo que hace es, una vez que ya está depositado en la superficie plana, trata de llevar a la hembra, de convencerla, le perrea poquito. La lleva poco a poco, la hembra detecta que ahí está el espermatóforo, Okay. abre su opérculo genital y la hembra se deja caer sobre el espermatóforo. Literal, sí se clava poquito ahí. Esto es una explicación muy científica de cómo tienen sexo los alacranes. Es para que se den una idea. porno de artrópodos. y luego... Entonces la hembra abre su opérculo genital, presiona el espermatóforo y sale a presión todos los espermas todo el esperma del alacrán dentro de la cavidad genital de la hembra. Okay. Y ahí se quedan. En ese momento no hay una fecundación. Se quedan almacenados en algo que se llama espermatoteca, que es una estructura especializada de la hembra que almacena al material genético del macho y ella decide cuándo se reproduce o no. Ok. Eso es control prenatal. hecho, Cuando las condiciones del medio sean adecuadas, cuando haya suficiente alimento, la temperatura sea la adecuada, la humedad, la hembra se reproduce en ese momento y puede tener de 25 a 50 crías de un solo golpe. por camada, por así decirlo, y se puede reproducir de 3 a 6 veces al año. No, pues la reproducción es brutal, la cantidad. Por eso hay tantos alacranes. Ahora, este proceso de reproducción coincide
o sea, ocurre generalmente en la primavera, y para cuando todas estas crías ya tienen madurez, o sea, que ya son más grandes, es el verano, cuando hace más calor. Claro. Entonces, por eso también viene la creencia de que cuando hay calor, salen los alacranes, pero es coincidencia con el periodo de reproducción de la biología del alacrán. Ok, y ahorita me surgió una duda de que es, ¿cuál es el periodo? Salud. ¿Cuál es el periodo de vida del alacrán? El periodo varía de especie a especie. Ok. Por ejemplo, hay alacranes que pueden vivir desde 4 años hasta 25. No manches. Qué raro, eso es súper raro en un insecto porque la única especie de insectos que por lo menos yo conozco, y es una especie que admiro mucho, son las abejas. Ajá. Pues las reinas pueden, o sea, vivir años, pero pues, bueno, las abejas reina. Claro. Porque la abeja convencional es de 24 o 28 días aproximadamente. Y usualmente los insectos, o sea, bueno, los arácnidos inclusive, Ajá. no tienen tanto periodo de vida porque, bueno, yo he visto que la gravedad afecta mucho a los animales que son más pequeños o a los organismos que son más pequeños. Entonces eso hace que mueran más rápido. Pero esto de que 4 años se me hace increíble. Hasta 25. No, o sea, eso está. O sea, eso va está de cañón. 4 a 25 y el promedio de vida de un alacrán es de 10 años. Oh, el promedio. El promedio de vida es de 10 años. O sea, si tú tuvieras un alacrán de mascota, podría en promedio durar alrededor de 10 años. Sí, te mandé unas fotos, a ver si las compartes. Sí, las voy a poner en el video. Fueron mis mascotas. Yo tuve un criadero. Pues un criadero, se puede decir. Tuve más de 100 alacranes de mascota ahí en mi cuarto. Pero los tenías en una pecera. Los tenía en una pecera. Jamás me ha picado uno. Pues les daba de comer. Los alacranes pueden comer casi cualquier otro insecto o cualquier otro artrópodo. Yo les daba de comer grillos, pero pues también cucarachas o algo que saliera por ahí. En las fotos vi algunas cucarachas. Y cuando no hay suficiente alimento, entre ellos puede haber canibalismo también. No me sorprende. También se los pueden comer. Pero qué interesante. Qué interesante está eso. Y otra cosa, volviendo rápido a lo de la danza esta de apareamiento y todo. Una cosa que yo vi en algún documental, en una sección venía así de que ese como ritual, por eso ya lo había visto. Y vi que ahí decían que la hembra, o sea, en ese trip de que agarran las tenazas y todo, la hembra dice, este macho no es tan fuerte, entonces no me voy a parear con él. Eso es cierto. De repente, si la hembra en esa danza no le convence el macho y ella logra escaparse, se puede ir. O si no está convencida, puede inclusive llegar a picar al otro alacrán como para que lo suelte y se vaya. ¿Y si y entre alacranes les afecta el veneno de los otros alacranes? No lo sé. Es una pregunta que ya me había hecho. Se la llegué a hacer a un amigo mío que fue quien me regaló el criadero de los alacranes. Okay. Porque antes eran de él, pero ya a su esposa como que no le gustaban y eso, y me los regaló. Él tampoco sabe, me dijo que lo iba a buscar y ya no había platicado con él, pero no sé si entre alacranes es una pregunta bastante interesante. Qué raro. Sí, pero no, eso no lo sé. ¿Quién sabe? ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues más bien, si tienen alguna duda, nos pueden buscar en redes sociales. Sí, ¿cuáles son tus redes sociales? En Twitter estoy como Eduardo Emu con H de Hernández Muñoz, o sea, son mis iniciales, Eduardo Emu. En Instagram como Eduardo A4M, okay. O en Facebook como Eduardo Alfonso Hernández, o mi correo electrónico Eduardo A de animal o de alacrán, como quieran. Eduardo A4 con número M @gmail.com. Súper bien. Entonces ahí me pueden mandar un correo, un mensaje, lo que sea, y podemos platicar. Va, que va. Doctor Eduardo Hernández, gente, muchas gracias. Bye.